¿Se imaginan qué pasa cuando uno de los equipos más famosos de Europa, recién coronado campeón, visita México en una época, de bastante agitación mundial? Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. Hoy vamos a explorar un momento fascinante, la visita del Athletic Club de Bilbao a México allá por 1935. Había una expectativa, enorme, ¿no? El Athletic, que venía de ser campeón de la Liga Española, traía unas figuras legendarias. Sí, claro. Estaba el portero Blasco. Defensas como Silauren, Muguerza. Zubieta en el medio. Y adelante Gorostiza e Iraragorri. Exacto. Un equipo de época. Como dices, llegaban como campeones de la 33-34 y semifinalistas de Copa en el 34. Era un equipazo. Pero tú dices que había algo más, ¿no? El contexto. Sí, y es que hay que entender que este Athletic, era más que solo fútbol en ese momento. Pensemos en el País Vasco de los años 30. Plena industrialización, Muchas tensiones sociales, políticas, nacionales también. Convivían los deportes vascos tradicionales con los nuevos, como el fútbol, que venía de fuera. Y justo en 1935, fíjate, nacía la Federación Cultural Deportiva Obrera de Euskadi, buscando su espacio frente al deporte, digamos, más burgués o el nacionalista vasco. Entiendo. O sea, el Athletic representaba mucho para la identidad vasca en ese ambiente tan complejo. Muchísimo. Era un símbolo muy potente. Bueno, vayamos a la gira en sí. Contrataron 4 partidos, pero terminaron jugando 5. Así es. El primero, el 28 de julio de 1935, contra el Club América. Todos esperaban, un recital del Bilbao, pero... Totalmente. Los jóvenes del América, salieron con una velocidad, una garra, que, descolocaron al campeón. Y les ganaron 2-1. Les ganaron 2-1, aunque Irarragorri marcó para el Bilbao, Las crónicas de la época dicen que nunca un equipo extranjero había generado tanta simpatía, incluso perdiendo. ¡Qué curioso! Ahí ya vemos un primer choque, ¿no? La intensidad mexicana contra un ritmo quizás más pausado del visitante, al menos en ese primer juego. Imagínate la conmoción, ¿cómo respondería un campeón europeo a esa derrota inesperada? Pues la reacción fue inmediata. Se pactó una revancha que no estaba planeada originalmente. Ajá. Y ahí sí, ahí el Athletic sacó el orgullo y la calidad. Un 5-0. Contundente. 5-0. Sí, con triplete de Irarragorri. La prensa local habló de habilidad nunca vista, a pesar de que parece que el campo estaba mal, que acabaron cubiertos de barro. Ahí demostraron por qué eran campeones. Exacto. Dejaron claro por qué eran una potencia europea. Pero la gira siguió siendo como una montaña rusa, ¿no? Porque después vino otra derrota. Sí, perdieron 2-1 contra el Atlante. Marcó Gorostiza para el Bilbao, pero se comentó mucho la lesión de Muguerza, una de sus figuras defensivas clave. ¿Y eso afectó? Parece que sí. Algunos periódicos incluso calificaron el partido de mediocre, quizás afectado por esa baja importante. Y luego, el partido contra el Real Club España, el 18 de agosto. Ese fue victoria para el Athletic, pero ajustada. 3-2. ¿Y qué pasó ahí? Pues lo interesante ahí fue la reacción del público. Las crónicas lo describen como un partido aburrido, de guante blanco. ¿Aburrido? ¿Y ganando? Sí, parece que no gustó el ritmo o la intensidad. Hubo protestas, hasta cojines volaron a la cancha. ¡Qué fuerte! ¿Por qué esa reacción? ¿Era el desgaste del viaje, quizá? Esos viajes desde Europa no eran cualquier cosa. Exacto. El desgaste físico seguro que era un factor. Eran viajes larguísimos. Pero parece que también había una diferencia de enfoque, digamos. El propio entrenador vasco, Patricio Caicedo, dijo algo interesante al volver a España. Insinuó que sus jugadores no viajaron para terminar con las piernas rotas. Interesante. Queriendo decir que ellos quizás veían la gira más como una exhibición, para mostrar su calidad, pero sin arriesgar tanto. Y los equipos mexicanos, en cambio, se lo tomaron con una intensidad competitiva, mayor de la esperada. Claro. Quizás los mexicanos querían demostrar su nivel contra el campeón. Justamente. Otro choque cultural, ¿no? Sobre cómo se entiende el juego. ¿Espectáculo o es batalla? Y el cierre de la gira fue duro para ellos, ¿verdad? Sí. El último partido fue una derrota clara. 4-1 contra Necaxa. Contra los electricistas. Esos mismos. Que jugaron, dicen, un partidazo. El Bilbao ya se notaba muy mermado físicamente y, según crónicas, hasta temeroso a los choques.
Comprensible, tal vez, después de todo el viaje y los partidos anteriores. Sí, el acumulado pesó. Pero fíjate, a pesar de ese balance final, -2 victorias, 3 derrotas, que hoy sonaría casi a fracaso. Sí, hoy sería muy criticado. Pues en ese momento, la afición mexicana despidió a los vascos con ovaciones. Se reconoció la clase, la técnica, más allá del resultado final. O sea que dejó una buena impresión a pesar de todo. Definitivamente. Entonces, ¿qué? ¿Qué enseñanza clave nos deja esta gira de 1935? ¿Qué podemos sacar en limpio? Pues mira, creo que es un reflejo perfecto de muchas cosas. Por un lado, mostró la calidad técnica indudable del fútbol europeo de élite de la época. Pero por otro lado, también destapó la creciente fuerza y el orgullo del fútbol mexicano, que ya era capaz de competir y de sorprender a cualquiera. Sí, eso quedó claro. Y evidenció esas diferencias culturales, ¿no? En cómo entender un partido, la intensidad, el propósito, y cómo factores externos como el viaje o las lesiones pueden nivelar mucho la balanza. Muy cierto. Al final, fue un evento que fortaleció los lazos deportivos y dejó una huella imborrable en la memoria de quienes lo vivieron. Y nos deja pensando, ¿cuántas otras giras o partidos olvidados en la historia del fútbol esconden choques culturales y deportivos tan reveladores, tan reflejo de su época? Bueno, si disfrutaron de este análisis, de esta exploración profunda, no olviden darle me gusta. Suscríbanse también para no perderse futuras historias del fútbol mexicano. Dejen sus comentarios qué les pareció esta gira y compártanlo. Hasta la próxima.